Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, en cuanto al sistema reproductor, tendremos que hablar primero del reproductor femenino o del reproductor masculino, porque como bien sabéis, hay 2 tipos de sistemas. Dentro del ser humano, concretamente y prácticamente en todos los mamíferos, este sistema es igual. Entonces os lo voy a contar un poquito para que tengamos un cierto conocimiento, porque esto es muy importante para luego entender la embriología. El sistema reproductor femenino concretamente está compuesto por diversas partes, entre otras los ovarios. Los ovarios poseen 2 funciones esenciales. La primera es la producción de gametos o proceso llamado también ovogénesis, y la producción de hormonas esteroideas, principalmente los estrógenos y los progestágenos. La superficie del ovario, por ejemplo, está cubierta por una capa de epitelio simple, denominado epitelio superficial del ovario o epitelio germinativo también, formado por células cúbicas que en algunas regiones se vuelven planas. Bajo este epitelio se suelen encontrar una capa de tejido conjuntivo, llamada también túnica albugínea, que los separa de la corteza. Y la corteza es la parte situada en la periferia del ovario, rodeando a la médula, que está formada por un tejido conjuntivo en el que se distribuyen los folículos ováricos en diferentes fases del desarrollo. La médula, por su parte, se compone del tejido conjuntivo laxo, que contiene abundantes vasos sanguíneos tortuosos, vasos linfáticos y nervios que, por tanto, mantienen e irrigan estas zonas. El desarrollo folicular es muy importante, ya que las fases del desarrollo folicular varían según dice la propia bibliografía en distintas fases, pero en general se pueden distinguir sobre todo 4 fases principalmente, en la que se pueden definir como 4 tipos básicos de folículos ováricos según su estado de desarrollo, que son el folículo primordial o folículos primordiales, el folículo primario o preantral, el folículo secundario o antral o antrales, también si son en plural, y el folículo maduro o también llamado a veces preovulatorio o de Graf, que es el hombre que lo descubrió. Así pues, tenemos todos esos tipos. Vamos a ver qué tiene cada uno de ellos para ser un poco diferente.
El folículo primordial, que es el primero, son los folículos primordiales, los que se localizan en el estroma externo del ovario. En el estroma de la corteza, concretamente, justo debajo de la túnica albugínea. Están además formados por un ovocito detenido en estado dictioteno de la primera división meiótica, como ya vimos en el caso de la meiosis. Recordad que está por vídeos previos. Concretamente, en la profase 1 está la fase de dictioteno de la primera división meiótica. Y es normalmente donde se encuentra detenido en el desarrollo este tipo de célula, porque se encuentra en este estado, sobre todo una vez ya hemos desarrollado determinados puntos a nivel embriogenético, ¿vale? A nivel del desarrollo del nuevo individuo. Hay un punto en el que una vez ya se han formado los ovarios, todas las células que estaban entrando en la meiosis se paran en este punto para formar lo que serán las futuras células reproductoras. A fin de cuentas, lo que se pretende con esto es que durante un tiempo, sobre todo en una especie como la que es el ser humano, en otras especies dura menos tiempo, depende de cada animal, pero en general sí que es cierto que hay una fase en la cual en todos los mamíferos se ha visto que las células, digamos, reproductivas, que son estas en el caso de los óvulos en las hembras o en las mujeres, se ve que efectivamente hay una parte paralizada, ¿vale? Hay como un stop a nivel de desarrollo para precisamente que cuando tienes un año no de pronto ya seas un ser reproductivo, no tendría ningún sentido si no te vales ni por ti mismo ni nada de nada. Eso, por ejemplo, en nuestro caso. Sin embargo, hay mamíferos que en unos meses se desarrollan y ya pueden ser reproductivos al principio de su primer año. Normalmente no suele ser tan rápido, pero bueno, puede pasar. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. El ovocito, sobre todo, posee un núcleo excéntrico grande. Esto es importante, ¿vale? El folículo primordial, en concreto, el ovocito, posee un núcleo excéntrico muy grande. Y su citoplasma contiene el llamado cuerpo de Balbiani, que consiste en una acumulación de vesículas y orgánulos, ¿vale? Es muy similar a un poco de los cuerpos de Nissl que aparecen en las neuronas, que creo recordar que ya os los comenté cuando hablamos del tejido nervioso, y pues bueno, para que os hagáis una idea también de que al final todo está conectado y no son tan distintas las estructuras entre células, pese a que estén en sistemas completamente diferentes, ¿no? Un sistema reproductor, por ejemplo, y el sistema nervioso. Bien, la siguiente fase de esta evolución de la ovulación sería el folículo primario. En el folículo primario o folículo preantral, el ovocito que continúa suspendido en dictioteno de la profase 1 suele aumentar de tamaño y las células foliculares adquieren una forma más cúbica. La distribución de los orgánulos también se cambia y se dispersan de hecho por todo el citoplasma, que posee además vesículas de secreción especializadas que reciben el nombre de los gránulos corticales situados justo debajo de la membrana plasmática, que ya veremos que son muy importantes luego en el proceso de la fecundación. De momento son importantes en la ovogénesis. En el estadio del folículo preantral se forma también la membrana o zona pelúcida, que es muy importante porque es una matriz extracelular especializada que rodea la membrana plasmática del ovocito, y es esto lo que se localiza al final entre el ovocito y las células foliculares, que después hablaremos mejor de ellas. Está formada por 3 capas de glucoproteínas, esta zona pelúcida, que son proteínas sulfatadas que reciben el nombre de glucoproteínas de la zona pelúcida y se denominan a su vez como ZP, zona pelúcida, y está la ZP1, la ZP2 y la ZP3. Algunos autores parece ser que indican de hecho que la zona pelúcida se forma en el folículo secundario, un poco más adelante en la ovogénesis, pero esos mismos autores también indican que el folículo secundario se forma cuando las células foliculares adquieren forma cúbica. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, pues ya que la adquieren aquí, más bien empiezan a tomarla aquí, pues también tiene sentido que el principio de la formación de esta zona pelúcida por lo menos empiece en este punto del folículo primario. Por tanto, como os podéis imaginar, pues al formarse las células foliculares que empiezan a adquirir una forma cúbica, pues se considera que también aquí es donde se debería de empezar a formar la zona pelúcida. Ya os digo que hay un poco de controversia, ¿vale? Para que sepáis un poco las dos partes.
Las células foliculares en principio proliferan y forman un epitelio estratificado denominado capa o membrana granulosa. Las células foliculares también ahora reciben el nombre de células de la granulosa a partir de este punto, y conforme las células de la granulosa proliferan, las células del tejido conjuntivo forman una vaina conocida como la teca folicular, que se sitúa por fuera de la lámina basal y se diferencia en una teca externa y una teca interna, que es una capa de células al final secretoras que están muy vascularizadas. El folículo secundario, por su parte, el folículo secundario o el folículo también antral, se forma en el folículo secundario o el folículo antral, también llamado así, se forma el antro folicular, una cavidad rodeada por células de la granulosa que contiene un líquido rico en ácido hialurónico, que también se le denomina líquido folicular. El ovocito deja de crecer y se localiza en posición excéntrica. En algunos casos hay autores que dicen que el folículo antral es el folículo terciario, también llamado así, por si acaso lo encontráis con ese otro nombre o demás, pues para que lo sepáis. Conforme el folículo secundario en cualquier caso aumenta de tamaño, también lo hace el antro folicular, y en la región asociada con el ovocito, las células de la granulosa forman un montículo denominado el disco prolígero o cúmulo oóforo que se proyecta dentro del antro. Entre las células de la granulosa pueden verse los llamados cuerpos de Kohl-Exner, que consisten básicamente en acumular el material más denso, pues para proteger, ¿no?, a fin de cuentas, a la célula. Y llegamos al folículo de Graf, o el folículo maduro, o el folículo preovulatorio, que posee un tamaño de más de 10 milímetros y sobresale en una pequeña región de la superficie del ovario denominada la estigma folicular. El antro, sobre todo, sigue aumentando de tamaño y la capa de las células de la granulosa se vuelve también más fina, y las células del cúmulo que modelan y las células del cúmulo que rodean al ovocito forman al final lo que llamaremos la corona radiante, que permanece con el ovocito en la ovulación. Las capas de exotecales se vuelven más prominentes. Llegados a este punto hay que hablar del término ovulación, pues si bien es verdad que la ovogénesis es el desarrollo de todas estas células, como hemos ido contando, la ovulación es otro proceso un poquito distinto, porque la ovulación es un proceso mediado por hormonas, y se define así, de hecho, es un proceso mediado por hormonas mediante el cual el ovocito secundario se libera del folículo de Graf en la mitad del ciclo menstrual, hacia el día 14. La ovulación se produce tras un aumento súbito de la LH, que es una hormona que ayuda en este proceso, y un folículo primario puede tardar de hecho varios ciclos menstruales, como os podréis imaginar, en evolucionar hasta la ovulación propiamente dicha. El folículo de Graf normalmente está repleto de líquido que libera un ovocito secundario al final, junto con la corona radiante propia de la ovulación y las células del cúmulo oóforo. Asimismo, el cuerpo lúteo es otra parte muy importante para que se pueda producir la ovulación, y es que después de la ovulación el folículo se expulsa como el ovocito 2, que se transforma en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que domina la segunda mitad del ciclo menstrual y produce de hecho la progesterona y los estrógenos tan importantes para este proceso. Primero se produce una hemorragia de los capilares de la teca interna hacia la luz folicular, formándose así el cuerpo hemorrágico, que posee un coágulo central. Posteriormente, y de forma muy gradual, el tejido conjuntivo invade la luz del folículo y la pared folicular, compuesta por células de la granulosa y de la teca, que son células tecales, también llamadas así, y que adquieren pliegues profundos. Las células de la granulosa y las células tecales sufren cambios morfológicos, aumentando de tamaño y acumulando inclusiones lipídicas, y se diferencian en células luteínicas en un proceso denominado la luteinización. Se diferencian, por tanto, dos tipos de cuerpo lúteo: el cuerpo lúteo de la propia menstruación y el cuerpo lúteo del embarazo, que ahora veremos cómo son cada uno. El cuerpo lúteo de la menstruación, por su parte, persiste durante 14 días e involuciona si no se produce la fecundación, ¿vale? Está hecho como una capa que está ahí para si hay fecundación, y si no la hay, entonces ocurrirá inevitablemente la menstruación.
Las concentraciones de progesterona y estrógenos comienzan a declinar hacia el día 22 del ciclo y el cuerpo lúteo degenera, es lo más normal, pero el cuerpo lúteo es proceso de involución, pero el cuerpo lúteo necesita, en principio en proceso de involución, una transformación en un tejido cicatrizal que contiene abundantes fibras de colágeno, que sería el cuerpo albicans. El cuerpo lúteo, sin embargo, en el embarazo es un poquito diferente, puesto que si hemos tenido fecundación, lo que ocurre es que el cuerpo lúteo aumenta de tamaño entre unos 2 y 3 centímetros y se forma el cuerpo lúteo del embarazo, como digo, o el cuerpo lúteo también llamado de la gestación. En este caso, la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona muy importante y que se secreta por el trofoblasto, es decir, por parte del nuevo individuo que se está formando, impide que el cuerpo lúteo degenere, es decir, su función comienza a declinar pasadas unas 8 semanas de gestación y la placenta se hace cargo posteriormente de sus funciones, como ya veremos en el proceso de la embriogénesis, un poco para que entendáis cómo evoluciona esto más tranquilamente. La atresia folicular, por su parte, produce durante la vida fértil de una mujer lo que os comentaba antes, todo tiene su porqué en la vida. Bueno, pues es que una mujer humana, ¿vale? Esto es en términos humanos, pero una mujer humana produce durante su vida fértil, es decir, desde el momento en que le baja la primera regla hasta que llega a menopausia, aproximadamente unos 400 ovocitos secundarios maduros. Esto se traduce en que tenéis o 400 reglas o una estimación de unas 400 reglas por vida, aproximadamente. La mayoría de ovocitos primarios que hay al nacer son unos 400.000, pero no completan su maduración y degeneran en un proceso llamado la atresia folicular, mediado por la apoptosis de células foliculares y del ovocito, y de hecho los folículos atrésicos se retraen y en su epitelio se introducen macrófagos y fibroblastos, así como tejido conjuntivo vascularizado, por lo que las células de la teca interna normalmente se atrofian, de hecho se hiperatrofian, y se produce el colapso del folículo. Esto, de todas formas, os comentaré que la atresia folicular sobre todo es más claramente, yo creo que como os lo he explicado, para mí creo que para llevarlo a términos todavía más llanos, sería que la vida fértil tiene unos 400 ovocitos secundarios maduros porque son los que van a llegar al término de todo este proceso de la ovogénesis que os he comentado y pasan a entrar en la ovulación. Es lo que se estima aproximadamente. Pero realmente nosotros al nacer tenemos, las mujeres, como digo, humanas, 400.000 ovocitos. Lo que pasa que hay un proceso efectivamente de atresia folicular y por tanto de selección, digamos, un poco y de evolución, y se llega a tener, creo recordar que la cifra eran unos 40.000 ovocitos, o mejor dicho, sí, 40.000 ovocitos que pueden entrar y pueden por tanto formar al final del desarrollo básicamente infantil que tenemos. Son los que llegan realmente hasta la etapa, digamos, donde tú ya empiezas a ser maduro sexualmente. Es decir, en el ser humano nacemos con 400.000, para cuando llegamos a la adolescencia ya tenemos unos 40.000 y fijaos que os estoy diciendo que desde que te baja la primera menstruación hasta que terminas y llegas a la menopausia se quedan solo 400, que van a ser los que te van a producir en principio menstruación. O sea, fijaos qué pedazo de limpia, digamos, de cantidades, ¿no? Es bastante fuerte. Pero bueno, esto ya digo que lo veremos muy bien ahora después cuando hablemos un poquito más en términos ovogenéticos, en términos embriogenéticos. Por otra parte, tenemos otra estructura muy importante, ya dejamos los ovarios atrás y pasamos a la siguiente estructura, que serían las trompas uterinas o las trompas de Falopio, que seguramente os suenen porque son órganos tubulares de 10 a 14 centímetros de longitud que transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero y proporcionan el medio ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo del cigoto. También, cada trompa se diferencia en un infundíbulo que se abre hacia la cavidad peritoneal y posee prolongaciones o franjas que lo que hacen es como abrazar al ovario, formando una ampolla, o se denomina una ampolla, en la que se produce la fecundación. El ovocito, la fecundación del ovocito. Un istmo
y una porción intramural que se abren de hecho hacia la cavidad uterina. La pared de las trompas uterinas está compuesta en principio por una capa serosa externa formada por una capa muy fina de tejido conjuntivo y una capa muscular intermedia compuesta por músculo liso y una capa mucosa interna también importante. La mucosa posee numerosos pliegues longitudinales que invaden la luz del oviducto y son muy abundantes especialmente en la zona de la ampolla, que es precisamente la zona donde os decía que se producía la fecundación. Está revestida por un epitelio cilíndrico simple compuesto por dos tipos celulares, las células ciliadas y las células secretoras no ciliadas. Las células ciliadas, por su parte, son aquellas que abundan en el infundíbulo y en la ampolla, y el batido de los cilios se produce, de hecho, en dirección hacia el útero, es como si fueran orientándolo. Las células secretoras no ciliadas, por su parte, producen un líquido que contiene sustancias nutritivas para el óvulo. Ambas células son epiteliales y sufren hipertrofia cíclica durante la fase folicular y atrofia durante la fase lútea. Además, la relación entre las células ciliadas y secretoras se modifica durante todo el ciclo hormonal, por supuesto. ¿Y el útero? El útero se divide en dos regiones, está el cuerpo uterino y el cuello uterino o cervix, entre las que se encuentra también el istmo. La pared del útero está formada por una mucosa o endometrio, que es una capa muscular o miometrio, y una capa serosa externa o también llamada perimetrio. El espacio del tejido conjuntivo ubicado a los lados del útero se denomina parametrio. En definitiva, que el endometrio es la mucosa del cuerpo uterino o endometrio y sufre cambios cíclicos durante el ciclo menstrual, como ya veremos más adelante, pero el endometrio está además formado por un epitelio de revestimiento que contiene glándulas tubulares y una lámina propia de tejido conjuntivo que poseen abundantes células. Este revestimiento por un epitelio cilíndrico simple, que posee además células secretoras y células ciliadas, se encuentra concretamente que en este epitelio se invagina en la lámina propia subyacente y forma glándulas tubulares simples denominadas glándulas endometriales. Durante la vida fértil del endometrio está compuesto por una capa o estrato funcional y una capa o estrato basal. La capa funcional en concreto es la capa superficial y más gruesa del endometrio y se divide a su vez en un estrato compacto, superficial y de gran densidad celular y otro estrato más esponjoso, más profundo y de estructura un poco más laxa. La capa funcional es la capa que prolifera y se desprende durante la menstruación. Sin embargo, la capa basal, que se encuentra en contacto ya más con la parte del miometrio, se mantiene durante la menstruación y se regenera a partir de ella la capa funcional. Las dos capas, en cualquier caso del endometrio, se encuentran irrigadas por ramas de la arteria uterina y en el límite entre las capas basal y funcional se encuentran las arterias espirales, cuya porción distal localizada en el estrato funcional también degenera y se regenera durante el ciclo menstrual. Asimismo, tenemos el miometrio, que es la capa más gruesa de la pared uterina y está formada por 3 capas de músculo liso cuyos límites son muy imprecisos, pero sí que se sabe que los haces musculares de las capas interna y externa se orientan paralelos al eje longitudinal del útero, mientras que la capa intermedia posee fibras musculares de orientación circular y abundantes vasos sanguíneos grandes y vasos linfáticos. Durante la gestación, las células musculares lisas aumentan de tamaño, produciendo una hipertrofia, y en cantidad, produciendo una hiperplasia. También hay que decir que el perimetrio, que es la última parte que nos falta por comentar, es el perimetrio. El perimetrio es la capa serosa que forma la superficie externa del útero y se continúa por el peritoneo y esté compuesto por un mesotelio y una capa de tejido conjuntivo es bastante importante. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.